Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El presidente del Banco Central de Bolivia habla al respecto de a cuánto ascienden las reservas de oro de Bolivia. También de las mejoras, según él, que le traerá al país la aprobación de la ley del oro. Escuchemos las palabras del presidente del Banco Central de Bolivia y luego continuamos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo muy cordial a toda tu audiencia que te sigue en tu programa. Explíquenos en breve, por favor, de qué estamos hablando cuando mencionamos la ley del oro. Bueno, básicamente estamos hablando de una ley que autoriza, por una parte, al Banco Central de Bolivia comprar oro en el mercado interno a productores privados, públicos, empresas públicas, privadas, ¿no es cierto?, comprar oro para poder fortalecer las reservas internacionales. ¿Esto qué significa? Para poder incrementar el nivel de nuestras reservas internacionales y de esta manera dar la certidumbre a toda la población en materia de estabilidad económica y apoyo a lo que es el proceso de reconstrucción de nuestra economía. Estamos hablando fundamentalmente de este hecho. La ley de oro o la ley de fortalecimiento de las reservas autoriza al Banco Central poder hacer compras de oro para incrementar el nivel de las reservas, ¿no es cierto? Y de esta manera poder transmitir a la población esta certeza, estas señales de estabilidad que necesita la economía para poder continuar con nuestros procesos de reconstrucción de la economía. Cuando en la casa tenemos problemas, Edwin, recurrimos a lo que podemos, ¿no? Es decir, a veces tenemos joyas y o lo vendemos o lo empeñamos. ¿Así tenemos que entender o cómo entendemos este tema, Edwin? En este caso, lo que tenemos que entender es que va a aumentar nuestros activos, va a aumentar nuestra riqueza, porque vamos a poder comprar un activo como es el oro, que tiene una característica muy importante. A diferencia de otro tipo de activos, no tiene un pasivo. Es un activo, es como que hemos mejorado nuestra riqueza, hemos mejorado nuestro nivel de ingreso. En el ejemplo que tú ponías de una casa, ¿no es cierto?, es como si compraras ahora, ampliaras el tamaño de tu casa. Si tu terreno es de 200 metros, ahora vas a poder crecer a 300 metros como terreno, ¿no? Está aumentando el activo que tenemos. Esa es la señal más importante, ese es el mensaje más importante de esta ley. Por eso digo que van a incrementar nuestras reservas, aumentan los activos del Estado boliviano y de esta manera da certidumbre, ¿no es cierto?, en materia de estabilidad económica y de apoyar el proceso de reconstrucción de nuestra economía. Ahora, tampoco se van a disparar nuestras reservas. Esta mañana le escuchaba al ministro de Economía que hasta el 2025 más o menos llegaríamos a los 5.000 millones de dólares más o menos de reservas con estas normas. Bueno, tenemos un proceso, ¿no es cierto?, de ir incorporando gradualmente oro en nuestras reservas. Solamente un detalle para tener en cuenta y un poco ver la magnitud de la importancia de esto. Cuando nosotros hemos presentado originalmente el proyecto de ley el año 2021, en abril casualmente del 2021, y hacemos números, si en ese momento nos hubiera autorizado ya hacer este tipo de compras de forma directa, nosotros calculamos que aproximadamente hubiéramos aumentado nuestras reservas en 1.200 millones de dólares, aproximadamente, dependiendo, claro está, de lo que es la variación del cambio que tiene, la cotización en este caso del oro. Pero pensamos que estaríamos en ese nivel. Entonces, lo que el ministro señala que van a aumentar nuestras reservas por lo que sería la compra de oro, no es, digamos, no es un dato exagerado, porque ir comprando de manera sistemática, no sé, entre 5 a 10 toneladas año, permiten precisamente tener ese nivel, digamos, que el ministro está hablando en el mediano plazo, y de esta manera, ¿no es cierto?, tener una fuente genuina para que permita mejorar, incrementar las reservas internacionales.
Ahora, una política que siempre se critica es la falta de información. Cuando no hay información, hay especulación. Edwin, ¿qué pasa con esto del informe que nos daban periódicamente sobre el nivel de las reservas? ¿Por qué se ha decidido congelar esta información que genera especulación, Edwin? Bueno, en realidad la especulación se ha venido dando por una lectura muy parcial, una lectura, yo diría, inclusive malintencionada de parte de algunos analistas, de algunos opinadores que tienen claramente un sesgo político, ¿no es cierto?, tratando de ver o de señalar un componente de las reservas internacionales, como es el caso de las divisas. Debo señalar que el total de las reservas internacionales no solamente compone divisas, compone títulos, compone derechos especiales de giro, compone otro tipo de monedas que tiene a veces acceso el Banco Central y también compone el oro monetario. Entonces, en el detalle de cada uno de estos componentes de las reservas internacionales, nuestros opinadores se focalizaban en un solo ítem, como para decir que Bolivia se está quedando sin divisas. Y eso es absolutamente falso, porque ha llevado a la confusión de que el país no podría, ¿no es cierto?, asumir las diferentes obligaciones que tiene con el ámbito externo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, a fin de evitar esta especulación, el artículo 43 del Banco Central establece que es el directorio el que va a establecer la frecuencia con los cuales se van a generar la información. Estamos haciendo una evaluación y próximamente vamos a nuevamente empezar a publicar la información, ¿no es cierto?, que lo hemos venido haciendo siempre. Ojo, solamente este ítem que hemos visto que generaba especulación innecesaria. Entonces vamos a nuevamente a generar los datos y pues se conozca que tenemos los niveles suficientes como para que la economía pueda encarar las diferentes obligaciones en el ámbito público y privado que tiene con el resto del mundo. Es que, Edwin, cuando no hay información se genera la especulación. Yo recuerdo que cuando cubría el área económica teníamos informe diario de a cuánto ascendían las reservas, las divisas. Infórmenos ahora a cuánto estamos en reservas y en divisas. Más allá de lo que sería el nivel como tal, ¿no es cierto? Te reitero, va a ser una determinación del directorio, la frecuencia de lo que es la información. En esta semana seguramente se va a tomar esa determinación. Claramente lo que hemos podido mostrar es que tenemos la capacidad de poder cumplir con nuestras obligaciones. Este tema se ha aclarado en las diferentes instancias y prueba de ello es que, por ejemplo, las cotizaciones de nuestros títulos en el ámbito internacional se han empezado a valorizar, ¿no? Un primer tema. Segundo lugar, el nivel de las reservas de nuestro país nos permiten cumplir con nuestras obligaciones. O sea, más allá de que fueran 10.000 millones, 15.000 millones o 3.500 millones, que es el nivel, lo más importante es saber que que los recursos con los que contamos podemos cumplir con nuestras obligaciones. Ahora, otro detalle, la ley de oro que se ha aprobado, la ley de fortalecimiento de oro, precisamente garantiza esta otra cualidad, que es la liquidez con la que tiene que tener el país, ¿no? Entonces, próximamente vamos a generar esta información para que todo el país sepa, ¿no es cierto?, con toda la descripción que amerita el caso por ser una información muy importante. Así es. Le decía que el ministro calcula que el 2025 estaremos por los 5.000 millones de dólares. Con esta ley, más o menos, ¿a cuánto calcula usted que podríamos recuperar las reservas, las divisas? Sí, es un componente más el oro de todo lo que son las reservas internacionales, ¿no es cierto? Tenemos que ver también toda la política que se ha desplegado para lo que es sustitución de importaciones. Va a ser otro canal que va a permitir
incrementar el nivel de las reservas. Todo lo que están haciendo, se está desarrollando en materia del sector privado, también es otro canal que nos permite incrementar reservas. Entonces, nosotros prevemos que estamos en un plan de poder comprar aproximadamente entre 5 o 10 toneladas año, ¿sí? 5 o 10 toneladas año, y esto nos llevaría, digamos, a un monto similar aproximado que el ministro ha señalado en materia de lo que serían las reservas. Bueno, Edwin, es la primera vez que faltan dólares en el país, que yo recuerde históricamente, es la primera vez que faltan dólares. El ministro hablaba de una iliquidez momentánea, pero históricamente es la primera vez que faltan dólares en el país. Sí, pero Gregory, también tienes que tener presente que es la primera vez, ¿no es cierto?, que estamos enfrentando en el mundo, claro, 3 problemas de manera simultánea. COVID y todo lo que ha sido, digamos, todo lo que ha acarreado el problema del COVID. Tenemos una guerra que todavía está vigente entre Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? Que en su momento se decía que iba a durar solamente una semana, 2 días, decían algunos analistas, por todo lo que es el tema bélico, pero estamos un año y más prácticamente con este conflicto. Claro. Y tenemos, después de mucho tiempo, un proceso de inflación muy importante en el mundo. Estamos hablando de 3 shocks que nadie ha previsto. Pero la economía boliviana ha tenido esa capacidad, es una economía resiliente en sentido de que ha podido continuar el crecimiento económico, mantener la estabilidad de precios, ¿no es cierto? Y yo creo que es un mérito muy importante de la actual gestión de gobierno. A veces solamente nos fijamos en estos elementos, como tú has señalado, un indicador. Pero esto tiene un contexto y hay que verlo de esa manera. Ha habido un proceso, como ha señalado el ministro, de iliquidez, pero ha sido absolutamente transitoria. No es un problema de solvencia que ha tenido la economía boliviana. Hemos desplegado un conjunto de políticas monetarias, cambiarias, ¿no es cierto?, y también en materia de gestión de las reservas, que ha permitido que hoy por hoy retome todo lo que es la confianza para nuestra economía, y además estamos encarando un proceso de recuperación muy importante. A diferencia de todas las economías y de lo que tú señalas, hace mucho tiempo que no había en nuestro país una ruptura del orden democrático. Al margen de estos 3 conflictos, de estos 3 shocks que acabo de señalarte, también debemos recordar que en nuestro país hubo un golpe de Estado. Todos estos elementos han tenido pues un impacto en lo que es el desempeño de nuestra economía, pero hoy hemos logrado mantenernos como una economía con crecimiento económico sostenido. De pronto no es los 5 o 6% que buscamos, pero está creciendo la economía. Tenemos una economía estable. Eso tiene un mérito, ¿no es cierto? Es una economía estable, que todos nosotros los bolivianos disfrutamos de tener una economía estable. Estamos solucionando este elemento transitorio de lo que es liquidez, y precisamente esta ley apuntala todos los esfuerzos que hemos venido realizando. Ya se van a empezar a ver los frutos de toda la política de sustitución de importaciones que está desplegando el gobierno. Y, por supuesto, lo que va a implicar va a ser que nuestro país ya supere estas dificultades de orden transitorio que hemos tenido, y, por supuesto, tengamos esa economía que todos buscamos, ¿no es cierto? Estable, con crecimiento sostenido, que redistribuya ingresos, que genere fuentes de empleo. Estamos en esa senda, estimado Gregory, y creo que también hay que darle cierto mérito a lo que se viene realizando por el gobierno en este último periodo. Edwin, siempre van a haber los problemas, ¿no? Es más, nosotros en la casa siempre tenemos problemas. Alguien se enferma, alguien sufre un accidente, tenemos que prestarnos dinero, etcétera, pero cuando no hay una información veraz, cuando no me dice el papá, ¿sabes qué? Ahí tengo estos problemas, hay que recortar estos gastos. Cuando no se me informa, naturalmente las especulaciones se generan por esta falta de información. El presidente decía, y lo hemos visto siempre, ¿no? Cuando hay crisis económica,
mucha gente, inversores, empresarios se refugian en el oro. Nosotros, en vez de generar más reservas de oro, las vamos a vender, porque con esta norma de las 43 toneladas de reservas que tenemos se va a vender 21, ¿me equivoco, Edwin? No, ahí creo que hay una mala interpretación, Gregory. El proyecto de ley fundamentalmente busca que de una manera expedita el Banco Central pueda comprar oro en mercado interno al ámbito público y privado. Exacto. ¿Eso qué significa? Que van a incrementar nuestras reservas en oro. Primer tema. Pero si existe la necesidad, ¿no es cierto?, de un proceso de liquidez, también permite transformar este activo que va a estar en oro a lo que sería divisas y apoyar, reforzar lo que va generando la economía. De manera tal que el objetivo de la ley no es vender oro. O sea, tendríamos una imagen, un concepto bastante, creo, sesgado, limitado de decir que el objeto de la ley es vender oro. Es incrementar, reforzar las reservas internacionales mediante la compra de oro a productores públicos y privados en el país. Ese es el objetivo principal. Segundo, mejora la capacidad de gestión que va a tener el Banco Central de Bolivia, como lo hacen los bancos centrales en el mundo. Va a mejorar lo que es la gestión, ¿no es cierto?, de las reservas internacionales en términos de búsqueda de mayor rentabilidad, de seguridad y de liquidez de nuestras reservas, ¿no? Entonces, estos son los elementos más importantes del proyecto de ley. Y por supuesto, ¿no es cierto?, garantizar la estabilidad de la economía en caso de que pueda haber algún momento en que se requiera liquidez para inyectar a nuestro país en materia de divisas. Agradecemos por aguardarnos. Edwin, hay una palabra que no les gusta principalmente a funcionarios del gobierno y me imagino del Banco Central: crisis. El ministro habló esta mañana de una iliquidez momentánea, pero a nivel internacional se habla de una crisis económica. ¿En qué momento estamos de este problema económico, por utilizar una palabra que no moleste a nadie? ¿En qué momento de este problema, de este conflicto económico mundial estamos? ¿Hemos ya pasado la cúspide o todavía nos espera algo más, Edwin? Bueno, a nivel internacional existe todavía mucha incertidumbre. En este ámbito creo que han habido algunas intervenciones de bancos centrales en el mundo que, en lugar de estimular la oferta, la producción en la economía, lo que han hecho es limitar la demanda. Es decir, han empezado a subir tasas de interés y lo que ha hecho es exacerbar, ¿no es cierto?, los efectos en el nivel de precios. Por lo tanto, yo creo que este problema, hasta que se vaya solucionando a nivel internacional, va a llevar su tiempo. En el caso boliviano, la respuesta ha sido diferente, pero no desde que inició la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, sino desde que hemos iniciado la gestión de gobierno. Claramente, el presidente Luis Arce ha sido, ¿no es cierto?, el impulsor de empezar a generar políticas que nos ayuden a sustituir nuestras importaciones. Creo que esta es la señal de largo plazo importante que ha transmitido el presidente, que hace que el gobierno empiece a implementar políticas que de alguna manera permitan que nuestra economía esté de alguna forma aislada de estos elementos de crisis que existen en el ámbito internacional. Hasta la fecha hemos logrado de alguna forma aislar estos elementos de crisis. O sea, vemos un poco a lo que pasa en países vecinos, el caso, por ejemplo, de Argentina, que no logra salir de sus problemas de inflación, ¿no? Y estos problemas en el ámbito internacional lo que hacen es ahondar sus dificultades. En el caso nuestro no tenemos ese tipo de situaciones y todo lo que es la política de sustitución de importaciones va a empezar a generar resultados en un corto plazo. Se espera que hasta finales de esta gestión ya empecemos a mostrar algunos elementos en componentes importantes de nuestra balanza
de pagos, de nuestra balanza comercial, como es empezar a sustituir diésel sobre todo, que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a que no utilicemos tanto divisas o al revés, ahorremos divisas en nuestra economía por este tipo de políticas que se están dando. Entonces, yo creo que la crisis en el ámbito internacional va a continuar, eso es lo que muestran por lo menos los indicadores de los organismos internacionales en materia de previsión de crecimiento, pero nuestro país va a continuar con una política, ¿no es cierto?, que la ha venido realizando de manera exitosa, con una economía estable. Los indicadores al primer trimestre nos muestran que pese a todos estos problemas que se han generado por especulación, ¿no es cierto?, hemos logrado mantener los niveles de estabilidad y por otra parte en términos de lo que es la recuperación de nuestra economía, ya que se está regularizando todo lo que son los mecanismos de impulso a la demanda vía inversión pública que se está generando en el país, ¿no? Entonces, para concretizarte, yo diría que todavía existe inestabilidad, existe mucho riesgo a nivel internacional, incertidumbre, pero nosotros tenemos una lógica de crecimiento que nos permite afrontar exitosamente hasta ahora todos estos grandes desafíos que hay en el ámbito internacional. 450 pesos cuesta el dólar en Argentina. Edwin, con esta ley que se ha aprobado en diputados y ahora va a ir a senadores, ¿qué les dice a la gente que está buscando dólares? ¿Esta ley permitirá regularizar o todavía tendremos algunos problemas? Yo creo que muchas de las personas, ¿no es cierto?, han sido influenciadas por esta información, por esta incertidumbre que se ha generado, sobre todo a nivel de redes sociales. Yo creo que hoy por hoy la norma que ha sido aprobada da esa señal de que en el país no van a faltar divisas. Pues no es necesario que estén, digamos, con esa percepción de que en el país va a haber problemas hacia adelante. O sea, se va a dar certidumbre a la población y por tanto certidumbre en toda la política monetaria cambiaria que despliega el gobierno. Y nosotros les diríamos que esa incertidumbre que algún momento se ha generado y que seguramente les ha provocado, ¿no es cierto?, empezar a buscar refugio en el dólar, no es necesario, porque inclusive el dólar tiene sus problemas. Estados Unidos está con una inflación elevada y pierde valor el dólar. Así es. Así que yo creo que esta sensación que ellos han percibido, ¿no es cierto?, no es necesario que se genere. Ya hemos tenido señales positivas. La anterior semana, decía al principio de la entrevista, el mercado internacional reconoce los avances que se están dando en el país, la manera en que hemos logrado sortear este proceso de liquidez y nuevamente se ha empezado a revalorizar nuestros títulos. Es una señal. Del ámbito interno creo que todo lo que se está haciendo en materia de estabilidad y crecimiento también es otra señal muy importante para la población. Tengo un minuto, Edwin. ¿Qué les dice a los senadores que ahora van a tratar esta normativa? Bueno, que nosotros como Banco Central estamos a su disposición para aclarar cualquier tipo de información y bueno, pedirles a ellos que pues puedan aprobar esto de la manera mucho más expedita posible, ¿no es cierto? Ha habido, creo, una discusión muy amplia a nivel de diputados, ha habido mucho consenso a nivel de lo que son las diferentes instancias sociales que tienen interés también en este proyecto de norma, de manera tal que creo que existe un consenso muy importante y que el Senado debería dar curso para que se pueda posteriormente promulgar la ley. Gracias. Esas eran las palabras del presidente del Banco Central de Bolivia, quien decía que si la ley del oro se hubiera aprobado en 2022, las reservas hubieran aumentado en 1.200 millones de dólares. El presidente del Banco Central de Bolivia estima que de forma anual la ley del oro generará 500 millones de dólares por año que reforzarán las reservas internacionales netas.
Siguen los reproches hacia la Asamblea Legislativa por la tardía aprobación de la Ley del Oro. El proyecto fue aprobado en grande y en detalle en la Cámara de Diputados y falta que la Cámara de Senadores dé luz verde. En este contexto, el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, dijo que si la norma hubiera sido aprobada el año pasado, el país tendría ahora 1.200 millones de dólares adicionales de reservas. Ante la reducción del stock de dólares en su bóveda, el Banco Central de Bolivia y el gobierno en más de una oportunidad pidieron la aprobación de este proyecto de ley que busca monetizar las reservas de oro. A casi un año, la norma fue aprobada en grande y después de una polémica sesión en la Cámara de Diputados. Pero una vez encaminada esta aprobación de esta norma, el presidente del Banco Central de Bolivia prevé que las reservas aumentarán en aproximadamente 500 millones de dólares por año con la compra del metal. Adelantó que el ente emisor prevé comprar entre 5 y 10 toneladas anuales. Vamos a tener que incluir en nuestro programa monetario la compra de este activo importante en el mercado interno y esperamos comprar entre 5 y 10 toneladas de oro anualmente, de manera tal que podamos incrementar las reservas internacionales netas en más de 500 millones de dólares de año, indicaba el titular del Banco Central de Bolivia. Rojas recordó que el proyecto de ley fue presentado en abril del 2022 y aseguró que la situación de las reservas internacionales netas hubiera sido distinta si la norma ya estuviera en vigencia. Si en ese entonces, 2022, solo hubieran aprobado, calculamos que hubiéramos aumentado nuestras reservas en 1.200 millones de dólares. Obviamente dependiendo de la cotización que tiene, decía Rojas. Aclaró que el proyecto de ley que busca de una manera expedita el Banco Central de Bolivia pueda comprar oro en el mercado interno al ámbito público y privado. Con esto se incrementarán las reservas en oro. Si existe la necesidad de un proceso de venta, de transformar este oro en divisas y apoyar a lo que va generando la economía, se lo hará. El objetivo de la ley no es vender oro, es un concepto sesgado pensar en eso, dijo. La aprobación de esta norma dio una buena señal a nivel externo. Esto hizo que el índice del riesgo país baje 600 puntos después de llegar a los 1.900 puntos de calificación en el indicador de bonos de mercado emergente del banco JP Morgan. El índice de riesgo de Bolivia mejoró la última semana luego de la aprobación del proyecto de la compra del oro. Luego de la aprobación del proyecto de ley de compra del oro, destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales netas en la Cámara de Diputados, de acuerdo con el portal especializado Bloomberg. De acuerdo con una publicación, el riesgo país se desplomó en 600 puntos los últimos días de la semana pasada, debido a mejores perspectivas que habrían generado la aprobación de la ley del oro. El riesgo país se utiliza en economía y finanzas para evaluar el grado de incertidumbre que existe en un país en cuanto a su capacidad de pagar su deuda externa. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del presidente del Banco Central de Bolivia, quien festeja esta aprobación, pero también pide que de una vez sea aprobada en el Senado? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.